Hay historias que no se cuentan para impresionar, sino para recordarnos de qué estamos hechos por dentro. Hoy en Rumbo a tu Vida hablamos de superación, de resiliencia y de aceptación. Hablamos de aprender a vivir cuando la vida cambia de rumbo sin pedirte permiso. Nuestra invitada perdió la visión siendo muy joven, pero jamás perdió las ganas de seguir avanzando. Es gimnasta, es luchadora, es ejemplo de constancia y además acaba de ser reconocida con el premio a la superación. Hoy nos acompaña Teresa Moya Garciolo, una historia que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Teresa Moya, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal Muchísimas estás? Gracias. A ti siempre por venir. ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Ahora que acaban de terminar las vacaciones, pues con ganas de volver a la rutina, a los entrenamientos y a... De vuelta a Madrid, ¿no? Sí. ¿Ha habido excesos esta Navidad o no? Lo evito un poco, no soy muy de excesos porque me gusta mucho tener una rutina y ser muy organizada, entonces no... Muy bien, disciplinada siempre. Sí. Muy bien, Teresa. Bueno, si te parece, esta es una historia de una imbatible, luego descubriréis por qué. Es una historia de superación, de, como yo digo, de resiliencia. Cuéntanos si te parece cómo era tu vida antes de perder la visión, qué recuerdas de aquella etapa. Es que era una niña normal. Bueno, una niña... Tenía 16... que es Sigue normal. siendo normal. Sí. Tenía 16 años, bueno, 16, 15, 14. Y yo siempre he tenido baja visión de nacimiento. No tenía visión periférica, solo tenía visión centralizada. Uh-huh. Pero como había nacido así, no sabía que la gente veía diferente y para mí, pues... creía que todo el mundo veía como yo veía. Entonces nunca tuve una dificultad ni a la hora de escribir, ni de leer, ni en la vida diaria porque no sabía que se veía de otra forma. Y pues nada, una niña que le gustaba entrenar, bailar, leer, salir con sus amigos, estudiar. Era muy buena estudiante, siempre lo he sido. Y yo creo que una chica joven como cualquier otro. Uh-huh. ¿Y en qué momento? ¿Y cómo ocurre esa pérdida de visión siendo tan joven? Pues estaba en el instituto, estaba en mi instituto en Almuñécar, eran balcones abiertos y daba mucho el sol por la mañana y me molestaba mucho la luz y a mí siempre me ha molestado mucho, pero no a esos niveles que me dolían los ojos. Y cerré los ojos y cuando abrí ya no veía. Y a una amiga que llegaba justo le dije, Marta, que creo que no veo, que no sé qué me está pasando. Y ya pues pedimos ayuda a un profesor, llamaron a mi madre, médicos, arriba, de un lado a otro. Y nada, me dijeron que tenía una enfermedad que creían que era genética, que no sabían bien cómo se había desarrollado y que me había hecho perder la conexión, mi nervio óptico, la conexión del ojo al cerebro no funciona. ¿Y qué fue lo primero que sentiste? Cuando te dicen, cuando entiendes que tu vida va a cambiar para siempre, ¿cómo empiezas a asimilar eso? Es que a la hora de asimilarlo ya como que mucho más adelante, porque al principio te crees como una broma, como no es tan fácil detectarlo, pues crees que va a ser algo pasajero, que no va a durar, estás en una edad así un poco complicada, tu única preocupación es que, pues eso, que no te den de lado, que seguir haciendo las cosas que tú hacías de antes, pues eso, mi primer objetivo y mi primera preocupación en todo eso era que yo seguía entrenando, seguía estudiando, podía ir al instituto, poder salir con mis amigos. Yo quería seguir teniendo mi misma vida, la misma, no quería cambiar nada. Y yo creo que eso fue lo que luego a día de hoy me ha ayudado tanto a tener la vida que tengo. El que al principio no era tan consciente y no quería que nadie lo pasase mal, ni nadie fuese consciente de lo que me estaba pasando, ni me viesen de forma distinta. Y entonces, pues, me ha ayudado mucho a tener todo lo que tengo a día de hoy. Que pues tengo una vida completamente igual que cualquiera de mis amigas con 23 años. Una vida plena. Plenísima. Bien. ¿Hay algún momento de miedo, algún momento concreto que te acompaña en esos primeros momentos cuando tú te das cuenta de que no es algo pasajero? Mucho. A ver, hay muchos días de bajón, de pensar, joder. Pero volviendo a ese momento cuando pasan las primeras horas y tú te das cuenta de que, vale, no es algo que vaya a durar un par de horas y que luego vamos a recuperar. O cuando recibes la certeza médica, ¿no?, de que esto es lo que te ocurre. En el instituto mismo fue ese primer momento de miedo, fue el primer momento. ¿Qué pasa por tu cabeza ahí en ese momento? Fue qué me está pasando, no es tanto qué voy a hacer, ni era qué me está pasando, qué he hecho, ¿no? Que ha cambiado de un momento para otro. No recuerdo, en esos momentos también como que disocia un poco de lo que está pasando, pero
era a ver qué voy a hacer ahora mismo, ¿no? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo llego de vuelta a mi casa? ¿Cómo vuelvo? Porque no era capaz de dar un paso yo sola. Entonces, ¿cómo iba a hacer mi vida a partir de ese momento? Claro, lo más importante. Vale. ¿Cómo fue entonces el proceso ese de aceptar tu nueva realidad? ¿Hubo un punto de inflexión en el que tú dijiste, vale, pues a partir de ahora todo cambia? Tengo que cambiar el chip. Hubo varios, pero no hubo un punto de inflexión como tal, porque es que desde el primer momento yo aprendí una semana en leer braille, que cuando se lo decía a mi profesor de la 11, se lo decía a los otros, no se lo creían, me grababa Suele el vídeo. tardar un par de años, ¿no? 1 o 2 años, nos decía José Peña el otro día en Sevilla. Sí, pues más o menos, supongo. Y en una semana aprendes a leer braille. Sí. Wow. Sí. ¿Y cómo es ese proceso de decir, bueno, esta no es mi nueva realidad a partir de ahora, tengo que adaptarme a esto? Pues mira, yo llegué el primer día del hospital a mi casa y íbamos a entrar a la puerta y yo me quedé esperando al lado de la puerta de mi garaje a que mi madre abriese y me dijo, ¿no tienes llave? Pues abre tú, ¿no? Abre tú. Y yo me quedé así como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a abrir yo la puerta? Ábrela tú, que yo no veo. Y me dijo, no, la puerta la abres tú que tienes llave. Así que nada más que... Ayudándote, ¿no? Echándote la mano ahí. En ese primer momento me dijo, si tú tienes llave, abres tú. También te digo que es que a mi madre lo de abrir las puertas, si va con alguien, no le gusta. Anda. Si va conmigo, abro yo. Si va con mi padre, abro mi padre. Cuidado, siempre... tenemos por aquí cerca. Pero dijo a mí el chollo de no abrir la puerta, no se me va a acabar porque tú no veas. Abres tú. Oye, ¿qué te ayuda, Teresa, o quién te ayuda a salir adelante? ¿Tu carácter, tu entorno, las personas más cercanas a ti? Yo creo, a ver, un poco todo afecta, ¿no? Y todo ayuda. Pero sí que fue más cosa de mi carácter y de que yo no quería que el resto se preocupase por mí que de los demás. Los demás me dijeron que tú puedes, pero estaban más asustados que yo. Entonces yo creo que al final sí que me ayudó mucho más mi carácter, que yo no quería que ellos me viesen mal, que lo pasesen mal por lo que yo estaba pasando, porque ya de por sí es una situación difícil para mí a la edad que tengo más, pero para mi alrededor era mucho más complicado, porque ellos no saben cómo como que al principio da un poco de miedo cómo tratarte y cómo ves que vas a seguir adelante. Pero yo les ayudé mucho a ellos también al tirar para adelante de todo a que se... ¿Tuviste días en los que pensaste, bueno, no puedo con todo esto? Mucho. ¿Y eso cómo se lleva? Pues yo es que soy una persona que me gusta llevarlo todo a lo privado. Entonces... ¿No te abrías mucho a los demás? No, un problema ¿Te lo quedabas para ti, bastante grave, la verdad. Porque me costó igual 2 años empezar a hablar con la gente y decirle cómo me sentía. Y a día de hoy, incluso en muchas situaciones porque cuando te ves que no eres capaz de hacer cosas que sí que has podido toda tu vida hacer de forma muy sencilla, ese cambio de aceptar que no es que no puedas, sino que tienes que tardar más en hacer algo que antes podías hacer con muchísima facilidad, cuesta un montón. Entonces, aún así, sigo viendo cómo poder ayudarme de la gente. ¿Cómo gestionar eso con otras personas, no? Sí. ¿Te refugias más en tu familia, en tus amigos? ¿A quién recurres en esos momentos más duros? Depende de la situación, pero en mi madre me apoyó mucho y en María Luisa, mi mejor amiga, también. Un montón. Sí. Muy bien, fenomenal. ¿Y qué aprendes de ti misma en esos momentos tan duros? Nada, que no hay límites y que hay que seguir adelante y seguir luchando por lo que quieres y que al final tus objetivos tienes que seguir cumpliéndolos por mucho que tengas piedras en el camino. Entonces, si no era esta situación, iba a ser en otra, igual más sencilla, igual más complicada. Bueno, pues me ha tocado esto y hay que seguir para adelante. Vale, haces gimnasia rítmica, vamos a hablar ahora de tu faceta como gimnasta. ¿Qué papel juega la gimnasia rítmica en ese proceso tuyo de reconstrucción personal? Pues fue algo indispensable, la verdad. ¿Hacías ya gimnasia rítmica antes del evento? Sí. Vale. Sí, al final yo seguí, después de perder la vista, seguí haciendo gimnasia porque yo no quería abandonar mi vida. Si no, probablemente, si me hubiese pillado en otra época... Cualquiera hubiera dejado todo, ¿no? Claro. Yo no quería, no quería ni repetir cursos, ni dejar la gimnasia, ni nada. Entonces, para mí fue indispensable porque era un sitio en el que el avance lo notaba más rápido que en la vida diaria. Yo allí me sentía que, bueno, pues
a lo mejor no hago las cosas tal cual las hacía antes, pero sí que estoy avanzando mucho más rápido a recuperar quién era. Y era un sitio donde me despejaba, donde iba a reírme, a entrenar, a sacrificar y despejarme de todo lo que tenía afuera. Que te lo llevabas dentro un poco también porque no hago las cosas igual que las hacía, pero sí que me ayudó muchísimo en el proceso y a día de hoy me sigue ayudando muchísimo. ¿Y cómo se lleva eso de practicar un deporte siendo ciega cuando sabes que otras personas tienen visión? ¿Cómo se entrena eso mental y emocionalmente? Eso sí es algo que sigo trabajando mucho y de hecho es algo que trabajo a diario y que yo creo que a día de hoy lo que me sigue costando más del deporte, porque al final nunca voy a estar en igualdad de condiciones con el resto de mis compañeras, porque yo compito en una categoría en la que no hay nadie con discapacidad. Personas con visión a tu alrededor, ¿no? Sí. Soy la única con discapacidad visual, pero es que otro tipo de discapacidades tampoco hay contra mí a día de hoy. Entonces, siempre te sientes inferior. Cuando vas a una competición, siempre vas con la cosa de, bueno, mi objetivo para hoy, queda feo decirlo, es que el resto fallen al máximo. Cuanto más fallen el resto, más posibilidades tengo yo. Ya. Y queda fatal decirlo, pero es una realidad. Y yo, obviamente, me sabe fatal cuando falla alguna niña porque sé lo mal que se pasa. Pero para yo tener una esperanza, es la única cosa que hay. Entonces nunca voy soñando con un podium. Siempre voy a hacer lo mejor por mí misma. ¿Y tus compañeras cómo lo llevan? ¿Las personas que ven a tu alrededor? ¿Qué te dicen? Que me apoyan muchísimo. ¿Sí? Sí, a día... Bueno, es que soy una más. Ellas no ven una diferencia. Ellas en cada entrenamiento... me apoyan, me ayudan y cuando ven que tengo un día más bajo de ánimo siempre vienen a decirme, Teresa, venga, que tú puedes. Si cualquiera de nosotras no podría hacer lo que tú haces. Si de verdad, venga, Teresa, que vas a sacarlo adelante, que suelen ser todas niñas más pequeñas, porque la gimnasia se retira a la gente muy pronto, entonces suelen tener todas 15, 16 años, la mayoría. ¿Y cómo te orientas, no? En el espacio. Pues yo cuando te veían imbatibles hacer la demostración que hiciste, yo pensaba, Dios mío, se va a caer de la tarima, pero ¿sabes dónde está? ¿Hacia dónde está orientada? ¿Cómo te orientas? Eso cuando montamos el baile lo practicamos por paso. Mi entrenadora me coloca en el inicio y a partir de ahí contamos pasos hasta saber dónde estoy orientada. En tu cabeza estás siempre contando 3 a la derecha, Sí. 4 a la izquierda, hacia atrás, tal. Y o 1 andado, 3 bailando, porque claro, no es la misma distancia 3 pasos de baile que un paso normal o que un salto. Entonces voy contando en un salto, 2 pequeños, un salto grande, así. Qué bueno. Y en Imbatible, por ejemplo, es que mi entrenadora había venido conmigo y estuvimos practicando para orientarnos en el escenario. Claro, que era chiquitito. Muy pequeño. Tan pequeñita, yo decía, se cae. Claro, nosotros estamos acostumbrados a una tarima de 13x13. Claro. Oye, Teresa, ¿qué te enseña el deporte en cuanto a disciplina, a constancia? Es que yo creo que hacer un deporte a día de hoy es indispensable. Pero para mí es que entreno 3 horas y media diarias. Entonces, cuando el resto de mis compañeras por la tarde iban a dar una vuelta y a estudiar, yo antes de ir a entrenar tenía que estudiar y dejarme los deberes hechos, iba a entrenar y cuando volvía seguía estudiando. Entonces, creo que aprende a gestionar la vida de otra forma distinta. Yo la carrera la he llevado al día. ¿Por qué? Porque yo sabía que en época de exámenes también es época de competiciones. Entonces, jamás iba a poder tirarme 3 semanas encerrada en mi casa estudiando y eso hizo que yo en época de exámenes tuviese el mismo estrés que tenía en un día normal. Porque para mí fue... Admirable, tremendamente admirable. ¿Le dices a la audiencia rumbo a tu vida tus licenciaturas? ¿O se las digo yo? Pues me he graduado este año de Derecho y Periodismo. Psicología la tengo como a la mitad, pero ahora mismo la he dejado un poco porque estoy opositando al registro de la propiedad. Toma ya. ¿Y eso cómo se hace? Si cuesta ya, viendo el temario, ¿eso cómo se hace sin verlo? Pues estudiando muchas horas, cantando el temario todo el rato. ¿Lo lees todo en braille? ¿Lo tienes en audio? ¿O lo tengo en el ordenador. Y entonces... ¿Te lo va leyendo el ordenador? Me lo va leyendo, me lo memorizo, lo paso a los artículos de derecho, los paso a braille para repasármelo y luego me grabo cantando el tema yo. Y voy cada vez escuchándomelo
lo canto y cuando consigo hacerlo más rápido me vuelvo a grabar para tener... Wow. Increíble. Oye, terminando esta faceta de deporte, ¿recuerdas algún entrenamiento, alguna competición que te marcara de forma más notable que otra? Uf, hay muchos, yo creo, ¿eh? Pero me voy a quedar con el Campeonato de España de edad escolar de este año, que es un campeonato que han abierto una categoría nueva para personas con discapacidad. Y entonces cada comunidad autónoma tiene que llevar un aparato por niña y las manos libres, cuando va sin aparato, lo lleva una persona con discapacidad de la comunidad autónoma. Y la verdad que es una forma que en parte ha sido a raíz de darme voz a mí, a mi historia, se ha acabado creando y es sentirte un poco más con más posibilidades. Y fue un campeonato muy bonito. Qué bien. Hablemos ahora, si te parece, de tu faceta como comunicadora. Dices que eres licenciada en periodismo. Uh-huh. Has colaborado recientemente en las charlas de Imbatibles con el comunicador Fernando Díaz de la Guardia. ¿Qué significó para ti ese momento? De convertirte en una imbatible y de estar delante en un escenario delante de cientos de personas. La verdad es que no me lo creía mucho, fue un poco de sorpresa, porque encima fui con gente muy grande, la verdad. Soy gran admiradora de todas porque son gente, fui con Pedro Aguado, con El Langui y con Desiré Vila, y la verdad es que son todos geniales y siempre, es verdad que al principio me sentía muy inferior a ellos, porque son gente que se dedica a eso y que tiene mucha experiencia contando su historia y hablando sobre ellos mismos. Y yo jamás había contado mi historia a esos niveles, más allá de un par de preguntas con algún periodista para algún periódico o algo así. Y fue súper sorprendente, pero la verdad que la gran labor que hace Fernando y cómo cuenta su historia y la lleva al público a enseñarle la lección de distintas historias de distintas personas, la verdad que fue una oportunidad increíble y estoy muy agradecida, la verdad. ¿Y qué feedback te llega después de dar las charlas en Imbatibles? ¿Qué feedback te llega? Porque hablaste un poco de tu caso, luego hiciste una demostración de gimnasia rítmica, que te llega a tus amigos o de personas que asistieron al evento, como yo. Bueno, personas que fueron al evento me hablaron luego para decirme que le habían encantado mi historia y que es mi amigo, mi familia que estuvo también. La verdad es que a todo el mundo le gustó muchísimo. Me dijeron que fue muy cercana, que había estado que se habían sentido muy identificados a pesar de no haberle pasado nunca lo que a mí, sino como que mi forma de contarlo le hizo como llevárselo a distintas a etapas de su vida en las que a lo mejor le habían pasado peor y que le había ayudado mucho y que estaban muy agradecidos con que le hubiesen tenido la oportunidad de escuchar mi historia. A nosotros nos llegó directamente al corazón, por eso contactamos contigo y queríamos tener esta entrevista sí o sí. Acabas de recibir el premio a la superación en la Gala del Deporte de Almuñécar. ¿Qué sentiste al escuchar recibir tu nombre, a recibir ese agradecimiento por el Ayuntamiento de Almuñécar? Pues la verdad que me reconozcan en mi pueblo, porque yo soy de La Herradura, el sacrificio y el esfuerzo que hago a diario, pues la verdad que fue muy bonito y además me dijeron unas palabras súper bonitas, tanto el concejal como el alcalde luego se quedaron hablando conmigo y también me dieron la enhorabuena y pues eso fue muy bonito que te reconozcan de donde tú eres. Profeta en tu tierra, ¿no? Sí. Que en España es bastante difícil, ¿no? España es el país de la envidia, de los envidiosos y del, bueno, mira, que le va a estar seguro que tiene enchufe, ¿no? Bueno, actualmente vives en Madrid, estás preparando posiciones y estás compitiendo. Sí. ¿Cómo es tu día a día ahora mismo? Eso es complicado. Me levanto a las 4:30, según el día. Y si Eso es es mitad de la noche, Teresa. Ya. Te levantas a las 4:30. Y si es día de cante, a las 3:30. Si canto por la mañana. ¿Cómo que cantas? Cuando una vez a la semana tengo que ir a tomar temas con mi preparador. Vale. Y ¿A exponer el tema? Sí, y eso se llama cantar. Ah, vale. Entonces, si canto por la mañana, me levanto antes para que me dé tiempo a estudiar esa mañana. Me tomo un café y suelo estudiar de 4:30, 5 a 2, con un descanso de... ¿De 4:30 de la mañana a 2 de la tarde? Sí. ¿Estudiando? Sí. ¿Y eso cómo se hace?
Fue con muchísimo sacrificio, la verdad, Madre y con mía. muchísima constancia. Pero la verdad que por ahora lo llevo también bastante bien, así que estoy contenta. Luego como de 2 a 2 y media, a 3 menos cuarto, más o menos, y descanso 10 minutos, y a las 3 de 3 a las 3 me empiezo a preparar porque a las 3 y media tengo que salir de casa para ir a entrenar. Que vivo como a 20 minutos, media hora de donde entreno. Y tengo gracias que me lleva mi madre todos los días y hace el esfuerzo. Y luego entreno de 4 a 7 y media. De 4 a 7 y media. ¿Y Sí. te queda energía todavía por la tarde de hacer algo más? No, cuando llego me ducho, ceno y a la cama, porque es que si me ¿A tengo la que cama a qué levantar al día hora? siguiente a las 4 de la mañana, pues tampoco me da el día para mucho más. Y los sábados libro. Bueno, y el séptimo día descansó, ¿no? Decía aquel. Increíble, ¿no? ¿Cómo se lleva eso sin acumular cansancio? Intentando dormir lo antes posible. O El sea, eres día... muy disciplinada, te acuestas a una hora muy temprana Sí, para poder estar descansada y a las 4 y media otra vez arriba. sí. ¿Y tu familia se levanta a esa hora también o solo tú? Nos escuchan, mínimo me escuchan. Intentan, no se levantan a esa hora, pero sí que escuchan cuando voy a la cocina a hacerme el café o lo que sea. Pero no, se quedan acostados. Madre mía. Intento hacerlo a primera hora menos ruido que más Pues tarde. citando a registradora de la propiedad. Sí, Casi nada. bueno, lo que se puede. Bueno, estamos hablando de imbatibles, Teresa, y ahora tengo una pequeña sorpresita para ti porque hay un imbatible que se ha puesto en contacto conmigo, llamado José Peña, también es invidente de Isla Cristina y él también en las conferencias de imbatibles habla de su caso. Él era opositor a Policía Nacional y un día le tiene un dolor de cabeza muy fuerte, pierde la visión cuando iba a comprar churros, como nos contaba el otro día, y pierde la visión de ese dolor de cabeza. Luego se da cuenta de que era ceguera congénita, por lo visto su bisabuela también perdió la visión, y se reinventa, se convierte en un comunicador y va dando las charlas de imbatibles, también colabora en el show del comandante Lara, es también cómico y es el único boxeador ciego. Bueno, pues José se ha puesto en contacto con nosotros, le hace mucha ilusión mandarte este mensaje, a ver qué te parece. Ilusión la mía. Hola Teresa, soy José Peña Contreras y soy boxeador ciego. Discapacidad. No me gusta hablar de la discapacidad, ya que no creo en ella, pero sí soy consciente de que muchas personas piensan que porque padecemos discapacidad somos seres estropeados y no es así. Mi pregunta es la siguiente, Teresa. ¿Qué te ha hecho ver tu ceguera? Toma ya. Es que, qué pregunta más bonita, pero qué pregunta más difícil. Lo primero que muchísimas gracias por el mensaje y por que me mande la pregunta. Pero a ver, ¿qué me ha hecho ver mi ceguera? Pues me ha hecho valorar la suerte que tengo de la gente que tengo alrededor, la suerte que tengo de poder seguir estudiando, de poder seguir haciendo gimnasia, de poder seguir con mi vida. Me ha hecho ver que no existen los límites, que los límites no te los puede imponer nadie, que te los tienes que poner tú. Y me ha hecho ver que hay que seguir luchando día a día para romper las barreras que tiene la gente y que no te cueste llegar a donde tú te propones por los problemas de los demás, sino por lo que te surja en el camino. Teresa, tengo otra sorpresita para ti. Viene de Argelia. ¿De Argelia? De Argelia. Hay una chica, se llama Samira, es una persona que habita en los campamentos de refugiados de Argelia. Tiene una vida muy dura. También hubo un día donde ella perdió la visión y ahora vive como refugiada en un campamento. Y desde allí te manda la siguiente pregunta. Hola Teresa, mi nombre es Samira, soy de los campamentos refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia. La verdad que me parece muy interesante todo lo que me han contado de ti hasta ahora y te animo a que sigas. Me parece muy, muy importante lo que estás haciendo. Te cuento que también tengo discapacidad visual y soy profesora de niños em, con ceguera y resto visual. La verdad que tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero bueno, me gustaría saber si tenéis, o tú, a través de tu experiencia, em, si tienes algún método para orientar a profesores que tienen alumnos con discapacidad visual
en el tema de la gimnasia, en general, ¿no? Lo típico, porque por ejemplo aquí, lamentablemente, pues los niños no pueden dar clases de gimnasia. Entonces me gustaría saber si tienes algún método para orientar a los profesores o técnicas o lo que fuera, ¿no? Por lo menos para lo básico. Buah, qué buena pregunta también. Pues mira, para orientar en la gimnasia rítmica a entrenadoras nuevas, por ejemplo, que este año he cambiado, yo creo que lo principal es el diálogo con la gimnasta, el pedir a la persona que tiene la discapacidad qué es lo que necesita en cada momento y favorece mucho al diálogo constante, porque ellas jamás van a saber lo que tú necesitas si tú no se lo pides. Y luego intentar explicar todo de manera auditiva todo el rato. Explicarlo todo con muchas palabras muy concretas y lo bueno de la gimnasia rítmica, al igual que de la mayoría de deportes, es que las cosas tienen nombre. Entonces, si me piden que haga un pensé, yo sé lo que es un pensé. Entonces, ellas solo tienen que corregirme el cuerpo de tira más de la pierna, sube la espalda, los brazos los estás poniendo feos, ese tipo de cosas. Y sobre todo también que ayude mucho a la orientación en el espacio, que trabaja mucho la orientación en los giros, en los saltos, en practicar mucho continuamente la orientación en el espacio. Yo creo que esos son los dos consejos que... Claro, porque una persona con visibilidad la graban en vídeo y ella misma puede ver si ha levantado menos la pierna, si tiene que ponerse más recto, menos, ¿no? Sí. Y a ti eso te lo tiene que indicar la entrenadora. Sí. Y te lo tiene que corregir sobre la marcha, ¿no? Sí, por ejemplo, hay muchas cosas que son con el cuerpo abajo o con el cuerpo a 90 grados. Y yo puedo creer que lo tengo a 90 grados y a lo mejor lo tengo más bajo, más alto de lo normal. Claro. Y tampoco me doy cuenta de ese tipo de cosas. Necesito que me las digan. Uh-huh. Bueno, pues mira, buen detalle de Samira, desde Argelia. Sí. ¿Qué sueñas, Teresa, con conseguir en un futuro, tanto a nivel personal como deportivo? ¿Cómo te imaginas como una entrevista de trabajo? Ese futuro dentro de 10, 15, 20 años. Uf, retiradísima. ¿Retirada de qué? Porque tiene mucho por delante. De la gimnasia. Vale. De la gimnasia, porque ya tengo una edad en la que es bastante complicado seguir con el deporte, pero con este deporte, que es un deporte demasiado exigente, mucho más. Pero sueño con que ese camino lo haya dejado abierto, que pueda haber, que de aquí a 15 años en el tapiz podamos encontrarnos con gimnastas con discapacidad, con gimnastas chicos, chicas, más grandes, más pequeños, con discapacidad, sin discapacidad, sin una pierna, sin vista, da igual. Abrir un poco camino, ¿no? A otra generación. Que todo esté abierto para todos y que todo el que quiera acceder a él pueda encontrarse con eso. Y en mi vida personal, pues espero haber aprobado ya la oposición y no sé, me gustaría en algún futuro abrir una asociación para ayudar en el tema, en el ámbito deportivo, a gente con discapacidad que quiera seguir o acceder a deportes en los que no haya una adaptación y poder luchar junto a ellos y buscar las formas de que eso exista. Curioso, ¿eh? Porque José Peña nos comentaba el otro día en Sevilla exactamente lo mismo. ¿En serio? Quiero ayudar a otras personas a que no tengan esa barrera, que si quieren ser boxeadores, que sean boxeadores, que si quieren hacer judo, que hagan judo, abrir un poquito camino a otras personas que pueden venir detrás. Pues sí. Teresa, ¿qué significa para ti la palabra superación? Para mí la palabra superación significa que pase lo que pase, no te rindas y seguir luchando a diario. Que sigas marcándote objetivos y seguir luchando por llegar a ellos. ¿Qué le dirías en estos momentos a alguien que está atravesando una situación límite y que siente que no puede más? Que todo hay que mirarlo con perspectiva, que en ese momento, en un momento en el que tú lo estás pasando mal, para ti siempre va a ser lo peor lo que te suceda, y eso nos pasa a todos porque es algo normal, pero que si lo miramos con perspectiva e intentamos coger un poco, mirar a todo lo de alrededor, vemos que hay cosas que podrían haber sido mucho más graves, que la situación podría complicarse mucho más y que si queremos cambiar eso,
lo único que podemos hacer es seguir luchando y que la solución nunca va a estar en quedarse parado, sino y quedarse quieto y sentado en el sofá, sino en coger la rienda e intentar cambiar la perspectiva de lo que está pasando. Me gusta mucho que digas lo de ver todo con perspectiva, ¿no? Porque precisamente eso es lo que yo pensé al verte en Imbatibles Granada. Cuando alguien tiene algún tipo de problema, de estrés en el trabajo, muy habitual, con la familia, con la pareja, la relación, lo que sea, normalmente vemos visión de túnel, lo vemos más allá de, Sí. Dios mío, no puedo. Pero cuando nosotros salimos de allí, salimos diciendo, bueno, yo no tengo problemas. Es decir, cuando vi estos ejemplos de superación, realmente pones todo en perspectiva un poco y te das cuenta de que tus problemas, como dice mi amigo Juan, son problemas del primer mundo. Que este me cae mejor, que tengo estrés en el trabajo, que no sé qué, son problemas que, bueno, que los puedes llevar adelante. Bueno, para mí es que cualquier problema que tengamos a día de hoy aquí probablemente sean problemas de primer mundo. Mi problema a mí me parece un problema de primer mundo porque al menos Amira se llamaba. Samira, perdón. Yo tengo este problema y he podido seguir estudiando, he tenido las facilidades como para que me den la oportunidad de seguir haciendo deporte, de seguir estudiando, de seguir adelante. Estoy segura de que Samira ha tenido muchísimas más complicaciones que yo, seguro, porque vive en un sitio en el que los impedimentos que yo tengo aquí son un sueño para ella. Claro. Entonces, yo vivo también con un problema del primer mundo. Obviamente es una situación complicada y que no quita el mérito de que haya seguido adelante, pero aún así he tenido muchísima suerte. Y al final todo es mirarlo desde otro punto distinto y sabéis que no podemos dejar de luchar por lo que queremos ser y por lo que no queremos tener en nuestra vida, sobre todo. No podemos pensar que, es que estoy incómoda en mi ambiente de trabajo y tengo un problema con eso y hundirme en mi miseria de estoy mal en el trabajo. No, voy a buscar alternativas. Voy a intentar buscar otro trabajo. Si no, voy a intentar dialogar con la gente con la que... Claro. Voy a intentar buscar una solución. Si me quedo parado y regodeándome en mi mierda, nunca... Claro. Igual, claro. A mejor nunca. Claro. Mínimo peor. Si no haces nada, sigues en la misma casilla de partida. Teresa, ¿qué significa para ti vivir con propósito? Es que creo que es indispensable. Es que, ¿cómo voy a vivir sin un propósito? No sé, hay mucha gente que se acomoda y que vive sin propósito ninguno, es que sin ningún rumbo, ¿no? Pues es que hay que poner rumbo a tu vida. Eso lo vamos a poner en nuestros reels. ¿Pero qué es eso? Lo repetí muchos en Imbatibles, ¿no? ¿Qué es eso de vivir con propósito? Que para que tu vida tenga un sentido, para poder seguir adelante y para poder tener una meta y un objetivo, siempre hay que intentar llegar a un propósito. A veces más a corto plazo, otros a largo plazo, otros a los que nunca probablemente llegues, pero siempre hay que tener un propósito al que ir, porque siempre hay que tener una dirección, un sitio al que encaminar tu vida. Va a ser muy complicado que tú llegues a un sitio en el que alcances tu máximo bienestar contigo mismo y con tu ambiente y tu alrededor, o con tu trabajo, o tu deporte o con lo que sea, si tú no tienes un objetivo al que llegar, si tú no tienes una meta, si no tienes un propósito. Siempre es necesario tener algo por lo que luchar y por lo que seguir día a día. ¿Cuál es el motor de tu vida en este momento? ¿Qué es lo que te hace que te levantes a las 4:30 de la mañana para ponerte a estudiar? Yo creo que mi familia, mis amigos, el saber que yo quiero en un futuro tener una vida estable, pero poder seguir estando con ellos y tenerlos a día a día apoyándome y luchando conmigo. Mi propósito siempre va a ser estar lo más, tener pues la vida que todos queremos, de poder ir a los sitios a los que quieres, poder estar, pero sobre todo para poder aprovechar el máximo tiempo con mi familia y mis amigos. Entonces... Oye, y echando la mirada atrás, ¿hay algo que agradezcas de todo lo que te ha tocado vivir, aunque suene un poco extraño decirlo? Sí. Yo sé que no sería a día de hoy quien soy si no me hubiese pasado todo lo que me ha pasado. Si pudiese cambiar cosas, ¿las cambiaría? La gente dice que no, yo digo que sí. Obviamente cambiaría cosas, preferiría que no me hubiese pasado, pero agradezco todo lo que me ha pasado porque a día de hoy he aprendido muchísimo, me he encontrado gente por el camino maravillosa, me he quitado a otra gente del camino que tampoco sería buena en mi vida a día de hoy y me ha hecho tener lo que tengo, conseguir lo que tengo y estar rodeada de todo el que tengo alrededor, que para mí eso es lo más importante. Uh-huh. ¿Sientes que la sociedad tiene todavía mucho que aprender en torno a las personas con discapacidad?
la verdadera inclusión. Sí, hay muchísimo tabú. Al final yo siempre llego a una sala y lo primero que se ve de mí es el bastón. Y eso hace que alguna gente tenga curiosidad y hace que otra gente ni siquiera se acerque. Ya. Pero eso siempre va a ser así. Al final, eso también un poco mi objetivo es el cambiar esa mentalidad de la gente de que no tenemos un límite, de que no da igual que tengamos una discapacidad, ya sea visual, cualquier otra, que tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades que el resto. Y si tu historia, para terminar el podcast, si tu historia pudiera dejar una sola enseñanza, ¿cuál te gustaría que fuera? ¿Qué mensaje dejarías a personas que nos están viendo o escuchando? Que nadie se rinda, que sigas luchando por lo que quieres y que lo más importante en la vida es conseguir y llegar a donde tú quieres, no donde llega el resto y donde nadie te imponga. Un ejemplo a seguir. Hoy hemos aprendido que la superación no solo consiste en ganar, sino en no rendirse, en avanzar, en seguir avanzando, incluso cuando la vida cambia las reglas del juego. Teresa, mil gracias por venir a Rumbo a tu Vida a contarnos esta historia tan bonita. Gracias. Y a vosotros, la audiencia de Rumbo a tu Vida, si os ha emocionado, tengo la piel de gallina en este momento, aunque no se note, bueno, ya le he dado aquí al micrófono. Para mí un honor hablar con personas como Teresa Moya, que te cuentan historias de vida duras, de superación, de resiliencia, de aceptación, pero también de seguir adelante, como ella dice. Si te ha gustado el episodio, compártelo con personas a quien pueda ayudarles. No olvidéis lo más importante. Nos vemos dentro de poco en próximos episodios de Rumbo a tu Vida. Hasta entonces, seguid siendo felices.